Bueno, eh, la semana pasada, Roxana y yo estuvimos en Salta y en Jujuy, y tengo ahí un amigo, un médico, psiquiatra, cristiano, que cada vez que hablo con él me gusta mucho hablar porque se generan conversaciones muy interesantes. Y en más de una ocasión he grabado algunas cosas porque surgen algunas cuestiones que me han hecho pensar. Y el otro día estábamos ahí, en un momento tira, la verdad es que Dios haya mandado a Jesús a crecer y a desarrollarse en el entorno de una familia común fue algo muy arriesgado, dijo. Yo me quedé, hablemos de eso, dije yo, vamos a charlar un poquito de eso. Y él me dice, claro, hubiera sido mucho más seguro que Dios haya enviado a Jesús, ya crecidito a los 30 años, para arrancar su ministerio, porque nosotros todos los profesionales de la psicología o de la psiquiatría, cuando tienen que tratar un caso, una de las cosas que preguntan para formarse un cuadro de situación es cómo es tu familia, cómo fueron tus padres, dónde vivís, qué edad tenés, con quién vivís, porque todo lo que rodea a una persona, o todo el pasado o la familia donde creció, afecta definitivamente el cómo soy hoy. Y Jesús creció en una familia, ¿sí? Y yo no sé, imagínate si María, la madre, hubiera sido una mamá muy sobreprotectora, por ahí el chico le nacía medio inseguro, que no se animaba a hacer cosas. Viste que los padres criamos hijos, pero no tenemos un manual y un título universitario de padre ya recibido y ahora sí voy a hacerlo bien. En realidad, pobres nuestros hijos, porque nosotros experimentamos con ellos, ¿verdad? Y uno siempre quiere hacer lo bueno con los hijos, pero a veces se puede equivocar. Entonces una mamá o un papá muy sobreprotector se va a ocupar de que a su hijo no le pase nada, pero de alguna manera está colaborando para que ese niño sea un poco inseguro, tal vez. O si no sé, un chico crece en una familia donde el padre siempre está preocupado y angustiado por el tema de la plata y siempre están con el tema del dinero presente, tal vez eso le va a afectar en su manera de ser. Tal vez las personas no nacemos de un repollo, ¿no? Como dice el dicho popular. Todos de alguna manera somos afectados por las cosas que nos tocaron vivir o por las cosas que no pudimos vivir y que hubiera sido bueno que hayamos vivido, ¿sí? Algunos les ha tocado crecer en una familia bastante disfuncional, con cierta violencia, con falta de respeto, con, muchas cuestiones, y esas cosas se nos van impregnando. Y digo, la verdad es que es muy razonable lo que está diciendo, ¿sí? Muy razonable. Porque Jesús creció en una familia con un papá y una mamá que no eran perfectos y que, como dice esa canción, ¿no? Le vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción, ¿no? Así dice una canción muy conocida, y es verdad, los padres, querramos o no querramos, vamos transmitiendo cosas a nuestros hijos. Y de alguna manera yo hoy quiero hablar de la filiación de los cristianos. Quiero hablar de ese tema para que pensemos y razonemos, y es más, hasta te animo y te desafío a que leas tu Biblia desde una perspectiva de hijo. Por ejemplo, un escritor bíblico que trata muy bien este tema, que
sin duda se le ha revelado este tema es Juan. Cuando leas el Evangelio de Juan o las cartas de Juan, mirá cómo él sabe y expresa muy bien esta cuestión de el Padre y los hijos. Es muy interesante. Ahora, a lo largo de la vida, ¿no? Un escritor dijo una vez, nosotros somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Para pensar un poquito, ¿verdad? ¿Sí? Porque nosotros somos responsables también de nuestra vida, a pesar de que hemos tenido que vivir algunas cosas, pero no toda la culpa es del otro o de la familia que me tocó. Uno también es responsable de lo que hace con lo que le tocó, o con las situaciones que les tocó vivir. Ahora, a medida que vamos creciendo, y ya vamos a entrar a la Escritura porque vamos a leer bastantes versículos hoy, a medida que vamos creciendo, se nos van impregnando deseos personales y muchas veces estos deseos no están en armonía con el plan perfecto de Dios, con el propósito de Dios. Es como algo torcido. La Biblia le llama iniquidad. Iniquidad es algo torcido. Yo me acuerdo cuando era chico, mi papá se va a acordar también, no sé si habrá sido para un cumpleaños, yo tendría 12, 13 años, compré un rifle de aire comprimido, no sé si te acordás, que tenía unos balines chiquititos, ¿sí? Un rifle de aire comprimido. Y un día, no sé, poníamos la latita ahí, le tirábamos a la latita, las cosas, ¿no? En el fondo de mi casa. Y un día a mí se me cayó el rifle y en la punta del cañón, digamos, en la punta tenía como una mira, digamos, ¿no? Que se le despegó. Entonces él la pegó. Pero claro, tiene que estar calibrada perfecto, pero perfecto, porque si no, ya no tira donde tenés que tirar. Entonces me acuerdo que en la primera parte del rifle había como una U así chiquitito, y más adelante estaba la mira que tenía que entrar justo en la U, y ahí vos podías apuntar. Pero a partir de ese momento yo ya no le pegaba más a la latita, porque se me iba para algún lado el tiro. Hasta que yo después calculé cuánto se me iba, entonces yo apuntaba un poquito más hacia mi derecha para que poder pegarle. Bueno, la iniquidad es el caño torcido con el que tiramos. Queremos algo, pero no nos sale bien. Tal vez queremos enfocarnos en digamos, pueden ser muchas áreas de nuestra vida y hay algo que está torcido. Puede ser, tal vez, para poner un ejemplo, una persona que tiene mucho interés y está muy pendiente del dinero o que tiene amor por el dinero, eso es iniquidad. Cometer una estafa para lograr ese dinero es pecado. O sea, es la consumación de la iniquidad. ¿No? Es como que tenemos una relación medio enferma con el dinero que no está sana y eso vive con nosotros, ¿sí? Por ahí tenemos una mente escasa y nos manejamos de una manera que no está bien, pero consumar algo que realmente es pecado, bueno, es lo que, digamos, da a luz la consumación del pecado a causa de esa iniquidad. Y así con todas las cosas, ¿sí? Tener tal vez deseos sexuales distorsionados que siempre están presentes por alguna razón, por situaciones que tuve que vivir, por mi crianza, por los amigos que tuve, no sé, está siempre ahí presente. Eso es una iniquidad por pecados de mis padres o de mis abuelos, es una iniquidad que me llegó. Ahora, consumar esos deseos es el pecado. ¿Me siguen? ¿Sí? Por eso nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos limpie y nos sane de nuestras iniquidades, que Él borre nuestras iniquidades, porque las iniquidades tarde o temprano te van a llevar a pecar.
Y es algo que está torcido conviviendo dentro nuestro. ¿Se entendió esto que dije? Y así puede ser en un montón de cosas, ¿sí? En muchas áreas de nuestra vida. Algo que está lleno de paradigmas o de cuestiones que no están en armonía con Dios, y parece que estuviera dentro nuestro eso. Es iniquidad, es lo torcido, son deseos personales que están enemistados con Dios. Y necesitamos que Dios nos sane y nos limpie de eso. Cada uno puede hacer un autoexamen. La Biblia dice que tenemos que autoexaminarnos a nosotros mismos y limpiarnos de todas esas cuestiones que muchas de ellas pueden ser heredadas y que se nos impregnaron a lo largo de nuestra vida. Ahora, volviendo al inicio, ¿cómo hizo Jesús para mantenerse inmune? A ver, esta es una pregunta que a mí me resultó interesante luego de la charla que tuve con mi amigo el psiquiatra. ¿Cómo hizo Jesús para mantenerse inmune frente a esta situación de haberse criado en una familia común, con padres que probablemente erraron, como solemos hacer los padres? ¿Por qué Jesús, siendo un niño, un bebé, ¿sí? Un bebé, y fue creciendo y probablemente la mamá le daba al principio en la boca con la cucharita y alguna cosa no le dejaba hacer y otra cosa sí le dejaba hacer y así fue creciendo? ¿Cómo él se pudo mantener inmune? Vamos a leer algo que ya es muy interesante porque conocemos de Jesús de su nacimiento y después hay un momento a los 12 años, ¿vieron? La Biblia habla de Jesús a los 12 años. Dice que en el pueblo judío era una costumbre que los chicos a los 12 años los llevaban a Jerusalén a celebrar la Pascua y podían entrar a la sinagoga, 12 años. Entonces, en una ocasión, vamos a ver eso que está en Lucas capítulo 2, pero déjenme que les cuente un poquito el contexto primero. Bueno, va con toda la familia, iba gente de todas las regiones de Israel a Jerusalén para la Pascua. Entonces la gente caminaba, peregrinaba en ese entonces, ¿sí? Entonces dice que Jesús llegó, estuvieron ahí, una fiesta religiosa, y después terminó la Pascua y se volvían cada uno a su ciudad. Y era como un contingente de gente, o sea, eran grupos, mucha gente que se iban yendo. Y se ve que cuando terminó la Pascua se empezó a ir la familia y Jesús no estaba ahí, pero los padres pensaban que estaba entre la muchedumbre que iba en esa dirección. El tema es que pasó un día y no lo encontraron al chico, entonces empezaron a preocuparse, llamaron a uno, al otro, le preguntaron al vecino, al amigo, al familiar, al conocido. Che, no lo vi, entonces se volvieron para Jerusalén. Y cuando se vuelven, lo encuentran a Jesús en la sinagoga hablando con los escribas, con los fariseos, con los que sabían. El chico de 12 años estaba hablando con ellos. Y ellos estaban sorprendidos de la sabiduría que tenía este chico. Entonces, los padres, a ver si dice eso, en Lucas capítulo 2, versículo 49, versículo 48 les leo, después, bueno, el 48 les leo que está antes que este, ahora lo leemos este también, dice, cuando le vieron se sorprendieron y les dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Quiero hablar hoy de la filiación nuestra. Jesús a los 12 años sabía que su padre no era este papá y esta mamá. Él desde chiquito sabía cuál era su identidad, ¿sí? Y luego nos lo va a enseñar a nosotros. Y este tema no es un tema inocente y no es menor, porque acarrea un efecto espiritual sobre todos los cristianos, y digo cristianos a propósito, porque cristianos además somos hijos de Dios, ¿sí? Llamamos cristianos así de una manera a veces media liviana, pero cristiano se le llamó a los que seguían a Cristo. Ahora,
lo que nos hace pasar de muerte a vida es transformarnos en hijos. ¿Sí? Vamos a ver eso. Y en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18, a ver si lo podemos poner. Primera de Pedro 1, 18. Hola. Bien. Bueno, por ahí no lo encontraron. Lo voy a leer yo. Dice así, a ver. Dice lo siguiente. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. O sea, dice que nuestra nueva filiación, el estar de nuevo en Cristo, tiene que ver con haber sido rescatados de nuestra antigua manera de vivir, vana, dice, manera de vivir que hemos recibido de nuestros padres. O sea que ser cristiano, ser un hijo de Dios, es además haber sido rescatado de una vana manera de vivir que hemos recibido de nuestros padres. ¿Sí? Y nuestros padres la recibieron de sus padres. ¿Sí? Si alguien tiene al padre acá, no lo mire mal porque tampoco es para tanto. Nosotros también vamos a hacer lo mismo seguramente con nuestros hijos, lo hemos hecho. Entonces, todos los que estamos aquí hemos tenido un padre y una madre y nos podemos preguntar cómo fueron, ¿no? ¿Cómo fueron con nosotros? ¿Qué recibimos de ellos? Lo bueno, lo malo, ¿qué no hemos recibido? Y esas cosas, querramos o no querramos, de alguna forma nos han afectado. Pero necesitamos entender un principio que es espiritual, que es una ley espiritual, que lo vamos a ir viendo con este razonamiento. Me gustaría ir avanzando con el razonamiento y que todos podamos entender por dónde voy, ¿sí? Entonces, Jesús se mantuvo inmune de todas las cuestiones que se le pegan a cualquier hijo, a pesar de haber vivido en una familia común y corriente, porque él conocía su filiación desde niño. Y él podía respetar a su padre y a su madre, porque el mandamiento dice que hay que honrar a los padres, ¿sí? Le digo a los hijos, los que tienen padres aquí, ustedes tienen que honrar a sus padres, ¿sí? Es un mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas largos días, dice la Escritura. Entonces necesitamos honrar a nuestros padres. Pero nuestra filiación espiritual ya no es con ellos. Ahora vamos a ver, porque mismo Jesús lo dice, en Mateo capítulo 23, versículo 9, no sé si podemos poner Mateo 23, 9. Bien, miren lo que dice acá Jesús. Dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Es un poco fuerte esto, yo no hubiera escrito esto. La verdad que si yo hubiera escrito, porque es trabajoso, es arduo. Los padres a veces, invierten mucho esfuerzo de su vida para dar lo mejor a sus hijos. Y que te digan, no llames padre a nadie, porque es uno solo, vuestro Padre, y está en el cielo. Jesús decía esto. Entonces, nosotros necesitamos entender que para poder tener esta filiación como hijos de Dios, y vuelvo a decirles, es maravilloso leer la Escritura desde esta perspectiva de hijos. Vamos a ver un montón de cosas que se nos van a revelar. Para poder tener esta filiación, de alguna manera tenemos que desafiliarnos de nuestra paternidad terrenal.
y decir, yo tengo un solo Padre y voy a heredar de mi Padre celestial. Y todas las promesas de mi Padre son para mí. Y quiero vivir como el hijo de un rey. ¿No? Imaginemos, yo no sé, todos los que están aquí muy habitués de las revistas del Jet Set que ustedes leen. Esas que están en las peluquerías, ¿viste? Vos vas a la peluquería, tenés que esperar y abrís la revista y dice, el príncipe de Mónaco está con su hijita y le compró un Rolls Royce. ¿Viste? Esas cosas muy interesantes que hay para leer. Entonces, vos decís, claro, esta chica no se va a tener que preocupar por lo económico. Uno piensa, ¿verdad? Por muchas cosas tal vez materiales no se va a tener que preocupar. Entonces, si nosotros nos ponemos, por ahí esta imagen nos puede servir para entender que tenemos que aprender a vivir como hijos del Rey. Yo creo que hay muchas cosas que no se nos han revelado. Entonces, necesitamos entender esto y este versículo está en la Biblia, ¿eh? Ahí dice, no llamen a nadie padre. Y vuelvo a repetir, esto no quita que nosotros necesitamos honrar y respetar a nuestros padres terrenales que hemos tenido. Cuenta una historia de un papá cristiano, su hija en la iglesia también cristiana, sirviendo, jovencita. Ella se enferma y, bueno, la internan, no sabían bien qué era lo que tenía. A medida que le van haciendo estudios, no se resuelve la situación de su hija y empieza a ponerse serio el tema porque no era una enfermedad tan simple y va avanzando y esto genera preocupación, ansiedad, angustia en sus padres. Empiezan a orar por ella, pero ella no mejora y cada vez está peor y cada vez peor. Y el padre empieza a desesperarse, una persona del Señor. Y en un momento empezó a protestarle a Dios, a decir, Señor, a que su oración sea más intensa, ¿verdad? Orar por un hijo con riesgo de muerte. Entonces oró, clamó, y en un momento él decía, Señor, por mi hija, Señor, no, por favor, ten misericordia, te he servido, etcétera, etcétera. Y el Señor le habla y le dice, si estás orando por tu hija, anda preparando el funeral ya. Pero si vas a orar por mi hija, pues yo la voy a sanar. O sea, él entendió eso como un trato que Dios le estaba dando para que la soltara y que dijera, ya no es tu hija, es mi hija. Y ¿saben qué? Para mí fue muy fuerte que podamos razonar y entender que nuestros hijos que están en Cristo son nuestros hermanos en Cristo. Nuestros padres que están en Cristo es mi hermano en Cristo. Somos todos hermanos en Cristo, Jesús nuestro hermano mayor. ¿Sí? Porque nuestra filiación es con el Padre. Dios no tiene nietos, dice, ¿verdad? Porque mi familia, mi papá y mi mamá son cristianos. Bueno, pero hasta que vos no nazcas de nuevo, Dios no tiene nietos, ¿verdad? Todos necesitamos ser hijos. Y esto tiene como muchas implicancias. Tiene muchas implicancias. A menudo los pastores tratamos con cuestiones que tienen que ver con el alma de las personas. Y también vemos que muchas de las cosas que le suceden al alma de las personas tienen que ver con la historia que traen. O con mi familia, con mi mamá, con mi papá que me abandonó, con mi mamá que fue así, con mi marido, etcétera, etcétera. Ahora, si estamos
haciendo una vinculación, queremos cada día más conocer a Dios y acercarnos a Dios, se nos tiene que revelar que nuestra paternidad es con el Señor y que ya no tenemos una paternidad, otra paternidad que nos afecta. Esto es verdaderamente un nuevo nacimiento. No sé, alguno por ahí, si me está siguiendo lo que digo, ¿no? Entonces, todos nosotros somos hijos de Dios y hasta nuestros hijos. A mí me pareció muy fuerte pensarlo así, ¿no? Que mis hijos son mis hermanos en Cristo, ¿verdad? Y que ellos pueden bendecirme a mí, pueden, o sea, tratarlos, ellos también tienen su padre, ¿verdad? Y que tal vez me tendrán que honrar a mí o respetarme porque durante un tiempo el Señor me permite administrar, ayudar, no sé, cumplir mi función como padre. Pero ellos necesitan convertirse, ellos necesitan tener un encuentro con Dios, ellos necesitan ser hijos y experimentar esta relación con el Padre. Me gustó mucho la última canción, esa, ¿no? Abba. Qué hermosa esa canción. Es tan bello saber que soy hijo, ¿no? Dice. Es hermoso eso. Y fíjense también, es como que al reflexionar sobre esto, me venía una y otra vez. En la iglesia, en las iglesias, los cristianos, solemos pedir oración por las añadiduras. ¿Sí? Es muy habitual que solemos pedir oración por las añadiduras. Entonces Jesús cuenta, no lo vamos a leer porque es un poco largo, esto que voy a decir está en Mateo, también está en Lucas, cuenta que Él les enseña acerca del afán, de las preocupaciones, de la ansiedad. Muchos deben conocer este pasaje, pero dice, no se preocupen por lo que van a comer, no se preocupen por lo que van a vestir. No es necesario que se preocupen por eso. Por esas cosas, mirá lo que dice, por esas cosas se preocupa la gente del mundo. Pero ustedes, es incongruente que se preocupen por eso. Porque no dice vuestro Señor, vuestro Dios, dice vuestro Padre sabe que ustedes tienen necesidad de esas cosas. Él es Padre. No te preocupes por eso. Dejemos una manera o algo que nos indica de alguna forma que estamos creciendo espiritualmente, se está robusteciendo nuestra fe, es porque cada vez oramos menos por las añadiduras y nos esmeramos por buscar el reino de Dios. Todos los que estamos aquí tenemos oraciones sin contestar. A todos algo todavía nos falta y nos gustaría que fuera distinto. Y Dios te dice, ya sé eso que pasa. Ya te escuché, ya sé lo que me estás pidiendo. Yo me voy a ocupar, pero enfócate en mí, busca el reino de Dios, busca mis cosas. Te necesito intenso en buscarme. Eso es lo que necesito. Que en forma intencional, en forma deliberada, quieras conocerme más. Y te va a venir por añadidura eso. No te preocupes por las mismas cosas que se preocupan los que no son hijos. Nosotros somos hijos. Necesitamos entender eso verdaderamente. Juan en el capítulo 1, versículo 12 y 13, también es muy conocido ese pasaje, y yo siempre lo digo cuando puedo hablar con alguien que por primera vez se está acercando al Señor. Dice, mirá, esto podríamos leerlo en términos jurídicos, en términos legales, ¿sí? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, las personas que reciben a Jesucristo, a partir de ese momento se les da una potestad legal de ser hechos hijos.
quiere decir que antes no lo eran. Ser hijo de Dios es una posición que se recibe por recibir a Jesús como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Y entonces nuestra filiación a partir de ese momento es con el Padre. Tenemos Padre, tenemos un Dios, un Señor, un Padre, creador de todas las cosas, Alfa y Omega, principio y fin, autor y consumador de la fe, que Él es mi papá. Él sabe qué cosas yo necesito. Él me conoce muy bien a mí. Él me amó primero, dice también la canción. Me amó primero. Entonces, esto sirve para sanarnos, incluso, escuchen por favor, incluso de nuestras iniquidades, de las cosas que están torcidas en nuestra vida, de los sentimientos de rechazo, del sentimiento de abandono, del pobrecito yo, de todos los problemas que tenemos y que están tan internalizados que vienen con nosotros. Necesitamos entender que ahora somos hijos de Dios y necesitamos que el Espíritu Santo que se nos fue dado empiece a afectar todas las áreas de nuestra vida, que empiece a reescribir todo lo que la vida, la familia, los amigos, los traumas vividos fueron escribiendo y me fueron marcando. Todos llegamos al Señor con algunos golpes, con algunos choques de algún lado y heridos por alguna circunstancia. Pero cuanto antes entendamos nuestra filiación y la paternidad de Dios para con nosotros, antes nos vamos a sanar y antes se nos va a limpiar de nuestras iniquidades que están con nosotros. Ahora esto, que lo entendemos racionalmente, voy a ir un poco más allá, por favor, aquí me gustaría que me escuchen. En realidad, antes también estaba interesado que me escuchen. Qué pavada, ¿no? Que dije. Pero ahora, por favor, póngame atención. Ahora, esto que lo podemos entender en forma racional, pero lo racional, que dice la Escritura que nuestro culto es racional, y eso me gusta mucho, o sea, entender por qué creo lo que creo. Pero lo racional nos puede hacer una jugarreta, digamos, nos puede hacer una chicana y se nos puede presentar un argumento más o menos bueno que interfiera en la verdad de Dios. Y estudiábamos no hace mucho acerca de que estas verdades se nos afirman en la adoración. Quiero hablar un segundito de la adoración. Adoración es mucho más que cantar canciones o que tocar un instrumento. Adoración es poner a Dios en el trono y yo salirme de ahí. Adoración significa quedar vulnerable ante Dios, quedar sin defensa delante de Dios. Todo mi ser, entrar en una adoración. Por eso la Escritura dice que hay que adorar en espíritu y en verdad. No hay que adorar ni parado, ni sentado, ni de corbata, ni con las manos arriba, ni hablando en lengua, ni con la mano abajo. No importa nada de eso. Puede haber alguien que está sentado y que aparentemente pasa desapercibido, pero que está en el espíritu. Y en ese momento somos muy vulnerables al obrar de Dios. No podemos defendernos. Dios puede llegar a cosas, a lugares muy profundos de nosotros, donde tal vez lo racional no va a llegar. Por eso yo realmente te animo a que le des importancia a la adoración. Adorar, podemos adorar en cualquier lado, en casa, mientras lavamos los platos, mientras manejamos, mientras me voy a acostar, en una reunión como esta. Darle lugar importante a la adoración. Es un momento donde estamos
cara a cara con Dios. Y Dios nos puede mostrar cosas que fuera de la oración es difícil que eso suceda. Es donde se afirman cosas, donde se rompen ataduras, donde somos sanados verdaderamente. Es muy importante el tema de la adoración. Ahí somos transformados desde adentro hacia afuera. Desde adentro hacia afuera. Y quiero terminar el pensamiento leyendo también un pasaje que está en Primera de Juan, capítulo 3. Para los que quieran, yo les puedo mandar esto, ¿sí? Es un estudio que estuve haciendo. Primera de Juan, cuando uno lee, también hay que leerla desde la perspectiva de hijo. Toda la carta esa universal que es Primera de Juan, ¿sí? Y miren lo que dice, en un momento él dice, el Hijo de Dios no peca. Y yo dije, más o menos, pensé. Yo conozco muchos, ¿no? El Hijo de Dios dice, porque él hace una distinción, Juan hace una distinción y comienza en su carta diciendo, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice. Entonces, a veces cuando viene alguien con culpa, apesadumbrado porque hizo algo que no quería hacer, yo le recuerdo este versículo, le dijo, pero vos estás mal por esto. Sí, bueno, vamos a pedir perdón al Señor. Dios dice que Él es fiel y justo y te perdona. Dios nos perdona y nos limpia, ¿sí? Entonces esto es de aquel que involuntariamente pecó, que es bien distinto de aquel que practica el pecado. Practicar el pecado, eso es del diablo directamente. El que practica el pecado es del diablo, dice. Que practica el pecado deliberadamente. Que sabe que eso es pecado y lo hace igual, y lo hace igual, y lo hace igual. Ese área de tu vida no está redimida y el diablo hace lo que quiere con vos. Estás dando lugar y legalidad para que él pueda actuar. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, otra vez estamos hablando de hijos, ¿verdad? De una filiación, es nacido de Dios. ¿Se acuerdan que leímos Juan 1:12? Dice, el que ha recibido a Jesucristo, Dios le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. El que es nacido de Dios no puede practicar el pecado. Sí peca, sí, la verdad es que sí, pecamos. Muchas veces hacemos lo que no queremos. Muchas veces hacemos lo que no queremos. Pero lo que debe suceder es que uno se siente mal. Digo, uy, otra vez caí en lo mismo. Y yo había prometido que no lo iba a hacer. Y otra vez caí en lo mismo. Ahora, esto nos debe llevar al arrepentimiento, porque somos hijos y porque hay una simiente, hay una semilla puesta de Dios en nosotros, que nos hace hijos. Por eso venimos a una reunión como esta, por eso nos importa escuchar la palabra, por eso queremos saber más de Dios, por eso nos importa parecernos y conocer cada vez más al Señor. ¿Sí? Entonces, me encanta que también ese versículo dice, el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. No hay obra de Satanás, no hay obra de Satanás que no pueda destruir Jesucristo. No existe, porque también dice la Escritura, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Toda potestad, todo se le somete, todo se le sujeta a Jesucristo. Y esta tiene que ser nuestra convicción cada vez que nos enfrentamos a una situación. Entonces, quisiera terminar, y miren, hasta los voy a desafiar, no sé si ustedes
esto puede ser un poco vertiginoso, yo nunca me lo había planteado así, para uno poder tener la paternidad de Dios, debe renunciar a una paternidad que solamente es terrenal. Miren, yo acá tengo 3 hijos y tengo a mi papá, no te enojes, papá. Es buena onda. Pero digo, mis hijos, simplemente, bueno, tengo que tratar de ser un buen padre, un consejero, un ayudador, alguien que los cuida, ¿sí? Que les provee, pero ellos son mis hermanos en Cristo. Y es necesario que todos los que estamos aquí podamos decir, yo no voy a llamar padre, ¿no? como alguien que tiene digamos, un efecto espiritual sobre mí, a nadie más que a Dios. Solamente Dios es mi papá. Y entonces yo ya estoy libre y expuesto a que todas mis iniquidades sean borradas, porque ahora Dios es mi papá. Todas las cosas que se me fueron impregnando, todas las cosas que me dañan, ya no tienen efecto sobre mí, porque soy un hijo. ¿Amén? ¿Sí? Voy a pedir a los músicos que me ayuden, por favor. Quisiera que empecemos a pensar en esto, a sellar si esta verdad te llegó, vamos a pedir al Señor que nos la tatúe en lo más profundo de nuestro ser. Ahora cuando adoramos a Dios. ¿Cuántas cosas de mi carácter que no me gustan, mis temores, mis heridas, mis pensamientos torcidos? ¡Ey! ¿Estamos acá? ¿Sí? Por favor, mis pensamientos torcidos. Ya está. Ya no tienen más efecto sobre mí. Yo soy un hijo. Soy una hija. Ustedes podemos decir así, ¿verdad? Amén. Así que vamos ahora a poner toda nuestra intención en adorar al Señor. Vamos a presentar un sacrificio de alabanza.